Hoy en Visión Macro. De acuerdo al INEGI, el Producto Interno Bruto crece 19.6% en términos anuales en el segundo trimestre del año. El INEGI también publica las ventas al menudeo que caen en el mes de julio, segundo mes de contracción mensual consecutiva. La inflación OCDE continúa elevándose. Crece 5.9% en la primera quincena de septiembre. Hola a todos, yo soy Jesús Garza, profesor de EGADE Business School, director general de Soluciones Financieras Gama, y esto es Visión Macro. El INEGI publicó los determinantes de la oferta y demanda de bienes y servicios del país al segundo trimestre del año. Se observa una recuperación importante de 19.6% de crecimiento en el Producto Interno Bruto y al interior de más de 22% en términos anuales del consumo privado, un componente muy importante del PIB, de hecho es cerca del 70% del PIB este componente, y segundo, de la inversión fija bruta, que también crece, se expande más de 34% en términos anuales. Hay que también reconocer que el sector externo es más dinámico, también se expande a más de doble dígito, tanto exportaciones más de 40% e importaciones. Sin embargo, las cifras más importantes y que debemos de analizar con más detalle son las ajustadas por estacionalidad trimestre contra trimestre. ¿Por qué? Porque en el mismo trimestre el año pasado observamos una caída abrupta en todos estos componentes. Así, observando las cifras ajustadas por estacionalidad trimestre contra trimestre, vemos que el PIB aumenta 3.4% de la mano de un fuerte dinamismo del consumo privado de 1.9% en términos trimestrales. Es importante destacar el consumo de gobierno, que también aumenta de manera muy importante, 2.6%, es decir, una política contracíclica que está ayudando a recuperar el dinamismo de la actividad económica que se perdió el año anterior. Cabe destacar que la inversión fija bruta, el componente obviamente relacionado con la inversión, detonador importante de crecimiento a largo plazo, solamente avanzó 0.5%. Creemos que es un dato sumamente malo en un año de recuperación económica. Para finales de año esperamos un crecimiento económico de 5.5%, menor al esperado por el consenso del mercado, por varias razones, pero la principal es por el golpe adverso que hemos observado en el sector industrial, sobre todo manufacturero, en países asiáticos, por la falta de insumos. Esto por el golpe de la tercera ola del COVID que está impactando negativamente a la producción de insumos en países asiáticos. Y también por el confinamiento que se observó recientemente en el país, no solamente en el país, pero a nivel mundial, que obviamente retrasó la apertura de ciertos sectores económicos. Aún así, la economía se continuará recuperando de la mano de tres factores fundamentales. Uno, las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos. Recordemos que 80% de las exportaciones manufactureras del país se dirigen hacia el vecino país. Segundo, por las remesas, que tienen un multiplicador importante al interior del consumo privado de ciertas regiones del país. Y tercero, por la reactivación del sector turismo, que representa cerca del 10% del total y que va de la mano de los turistas estadounidenses que ya están vacunados y están eligiendo, obviamente por cercanía geográfica, México como su destino de vacación. Sin embargo, un problema que estamos detectando es el crecimiento a largo plazo. Como ya explicamos, la inversión fija bruta no tiene el mismo dinamismo que el resto de los componentes de la demanda agregada. De hecho, si vemos en términos mensuales, ya se ligaron hace poco cerca de 25 meses de contracción. Si bien se observó una cierta recuperación, la tendencia continúa a la baja. Esta falta de dinamismo del sector inversión provocará que la tasa potencial de crecimiento del país sea menor a la esperado en un futuro, lo cual obviamente perjudicará la creación de empleos. INEGI también publicó las ventas al menudeo, que crecieron 9.9% en términos anuales en julio. Si bien es un buen dato, se tiene que comparar con una base de comparación muy baja del 2020 por el impacto abrupto adverso que se tuvo por el confinamiento. Así, si vemos las cifras ajustadas por estacionalidad, nos muestran una desaceleración de junio a julio de 0.4% y se ligan ya 2 meses de contracción. Es decir, el sector de ventas al menudeo, muy ligado al consumo privado, se está desacelerando en el margen. Esto debido probablemente al impacto que tuvo la tercera ola del COVID sobre el confinamiento de la economía. Hacia futuro, sin embargo, creemos que las ventas al menudeo continúen con una tendencia al alza de la mano de la recuperación económica del país. INEGI, por último, también publicó las cifras de inflación de la primera quincena de septiembre. La inflación se ubicó en nivel muy alto, 5.9%. Y más importante aún es la inflación subyacente, que continuó de manera ascendente de 4.8% en la última quincena a 4.9% en la primera quincena de septiembre. Es decir, vemos todavía una tendencia al alza de la inflación, aun y cuando
se está observando una política monetaria restrictiva del Banco de México. Esto nos dará la pauta probablemente a que el Banco de México continúe subiendo la tasa de interés. La próxima semana es la decisión de política monetaria y es muy probable que la mayoría de la Junta de Gobierno decida continuar subiendo la tasa ante crecientes presiones inflacionarias. Esperamos que la inflación termine el año en 6%. Esto ha sido todo por hoy. Para la siguiente semana tendremos lunes 27 la cifra del IGAE para el mes de julio y balanza comercial para el mes de agosto. Martes 28, el ENOE para el mes de agosto, es decir, las cifras del empleo y desempleo. El jueves 30 tendremos datos de las finanzas públicas de enero a agosto y la decisión de política monetaria del Banco de México. El viernes tendremos las cifras del IMEF, del indicador manufacturero y de servicios para el mes de septiembre, las remesas que publica el Banco de México al mes de agosto y por último, la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco de México para el mes de septiembre. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en redes sociales. Yo soy Jesús Garza y esto fue Visión Macro.